Inicia la Semana Santa, es Domingo de Ramos, Hosana al Hijo de David. Vamos a hablar con todos los spoilers de la parte 1 de la quinta temporada de The Chosen. Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar aquí. Qué mejor día, qué mejor fecha para hablar con spoilers de los primeros 2 episodios de The Chosen, la última cena, la quinta temporada. Estamos ya en la Semana Mayor, estamos ya en los últimos días de Jesús de Nazaret previo a su pasión y muerte. Y estos 2 primeros episodios, que es la parte 1 de la temporada número 5, ya está disponible en todos los cines de Latinoamérica y del mundo entero. Lamentablemente en territorio latinoamericano, así como en España y países de habla hispana, no se van a emitir los episodios del 3 al 8. En Estados Unidos pasaron todo completo. La parte 1 en marzo, la parte 2 el 4 de abril, la tercera parte el 11 de abril y un llamado Binge Fest, que es un resumen de los 8 capítulos que puede uno verlo, sentarse en la mañana a ver la parte 1, sentarse en la tarde a ver la parte 2 y la parte 3, en la noche, todo un día completo de la temporada 5 de The Chosen. Eso es en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica nos tendremos que esperar un poco más para ver el resto de la temporada, pero ver el principio, la llegada de Jesús a Jerusalén, es un disfrute total verlo en la pantalla grande. Y teniendo en cuenta de que esta serie ha estado disponible para todos nosotros desde 2019, es un disfrute aún mayor. Lo dije en mis primeras impresiones, iba a hacer 2 videos aparte, reseñas sin spoilers que pueden ya revisarlo en el canal, pueden revisarlo si no han visto los capítulos. Si no han visto estos episodios, les recomiendo que vayan a la sección sin spoilers, porque aunque ya no sepamos la historia de pe a pa, aunque ya sabemos qué es lo que sucede, la forma en la que te lo cuentan aquí es una cosa que debe disfrutarse sin ningún tipo de revelación externa. Así que, sobre aviso no hay engaño. Si ya vieron los capítulos 1 y 2, quédense. Si no lo han hecho, fuera de aquí, vayan a los cines y vuelvan cuando ya los hayan visto. Porque voy a destripar todo, o la gran mayoría de lo que yo me acuerde, porque tengo frescos los 2 episodios, lo voy a destripar. 3, 2, 1, spoiler. Los episodios inician con una pequeña sección de la última cena. Como bien dije en mi reseña sin spoilers, es muy inteligente la forma en la que están abordando la última cena en términos generales. ¿Por qué? Porque están empezando por el final. Es decir, episodio 1 empieza con Jesús diciéndoles que no les queda mucho tiempo junto a él y que a él tampoco le queda mucho tiempo. El episodio 2 inicia con Jesús diciéndole a Pedro que lo va a negar 3 veces. Todo dentro de una misma escena. Es decir, si ya hemos visto todo esto de una forma mucho más corta y mucho más resumida en películas o series basadas en la vida de Jesús, tengo yo entendido que acá la hicieron de una forma más larga. Imaginemos una conversación de 20 minutos que al público le resultaría sumamente tedioso, porque dirían, avancen ya en la trama porque estamos aquí atascados 20 minutos. Seguramente Dallas Jenkins dijo, ¿qué tal si la dividimos? No sé qué haya pasado con los episodios 3 al 8 si inician igual, pero si lo han hecho así me parece la forma más inteligente de darnos una introducción que te mantenga al borde del asiento. Cada episodio, según lo que yo creo, porque lo que nos dice el segundo episodio es que posiblemente sigan la misma regla para el 3 hasta el 8. Iniciar con fragmentos de la última cena, para que cuando ya tengamos la escena al completo, tengamos un entendimiento mucho más amplio de por qué los personajes están en esa situación y por qué algunos personajes que están con una duda mucho más amplia de qué es lo que está a punto de pasar, que están sospechando de que han llegado a Jerusalén pero para vivir una tragedia. Estas escenas nos las ponen al principio para que tengamos ya ese contexto completo. Es decir, iniciamos con el final, pero te dicen, vamos a ver lo que pasa 4 o 5 días antes. Como bien podríamos haber imaginado,
La temporada inicia justo en donde terminó la anterior. La anterior temporada había finalizado con Jesús subiéndose al burro, con una gran banda sonora de por medio, y avanzando a la ciudad santa con su comitiva, con su camada de discípulos y de gente que ha sido fiel a su ministerio. La temporada 5 parte justo desde ahí, después de esta introducción en la que Jesús dice que ya no va a hablar en sentido figurado, sino de un modo en el que ya todos entiendan de que tienen que confiar en el Padre, porque el Padre los ha traído a ese momento y que Él debe de cumplir su propósito. Arranca a partir de ahí la temporada número 5. La llegada a Jerusalén es muy linda, lo hicieron muy bien, con un montón de extras. La parte cinematográfica se nota que ya ha habido mucho más dinero de por medio para hacer ciertos recursos de movimientos de cámara y demás, a comparación de las temporadas anteriores. Aquí ya se nota un término mucho más de uso de cámaras con un presupuesto mayor. Y eso se agradece porque ya estamos entrando a la última recta. El público se debe de enterar por lo que vamos a hablar en este video en concreto. No sé cuánto me vaya a llevar esto, si 20, 15, 5 minutos, no lo sé, pero quiero hacerlo de la manera más concisa posible y que se entienda el cómo estos capítulos están divididos. La cinematografía me parece fantástica, el diseño de producción es tremendo, las actuaciones van acorde a lo que está pasando en pantalla, y no crean que estos dos capítulos terminan por resolver todo, porque no es así. Si en productos anteriores nos preguntábamos qué es lo que pasaba del Domingo de Ramos al Jueves Santo, qué era lo que hacían los discípulos, qué era lo que podrían haber hecho, qué iban a hacer en 24 horas del domingo al jueves, qué pasaba el lunes, qué pasaba el martes, qué pasaba el miércoles, la serie te contesta de una manera muy inteligente. Te dice, mira, vamos a hacer a Jerusalén otro personaje más. Los dos primeros episodios de esta quinta temporada no nos adentran de una forma tan profunda en el conflicto de lo que está pasando con los discípulos, sino que te ponen de una manera más generalizada el cómo está Jerusalén en esos días, el por qué es tan importante la Pascua, o como le llaman en esta versión en particular, le llaman el Pesaj, y te lo van explicando ahí. El Pesaj es el Jueves Santo, que es la cena que conmemora todo lo que pasó en el Éxodo, la salvación de Dios hacia el pueblo israelí, y cómo pasan la época de Pascua. Por eso es sumamente importante. Y la serie te lo contesta. ¿Cuánta gente hay dividida, multiplicada en los mercados, comprando los corderos, comprando los animales, yendo de compras, la parte política de cuánto tiene que ser la tasa de cambio? Todo eso lo abordan de una manera que dices, ok, aquí nos están poniendo la parte política social de Jerusalén, algo que posiblemente en otros productos no han profundizado, y se agradece que lo hagan, porque tenemos todavía días de distancia. No significa que estos dos capítulos no se enfoquen en todo lo que va a abarcar la última cena y lo que está a punto de llegarle a Jesús, sino que conociendo el territorio en el que están, se manifiesta que esta es la Pascua en la que ha habido muchísima más gente que en toda la historia. Te lo dice Caifás en un diálogo. Aquí hay más gente de la que yo he visto en toda mi vida. Y posteriormente un diálogo con un comerciante, que luego te preguntas por qué los meten. El segundo episodio te lo termina arreglando eso de manera fantástica. Te dice ese comerciante, aquí hay más de 1 millón de judíos, lo que significa que hay 1 millón de personas que alimentar, hay 1 millón de animales que vender, y todo se tiene que hacer de la manera más calmada posible para no hacer ningún tipo de problema entre el templo y los romanos, porque ahí te están también poniendo el cómo Roma tiene el control sobre todo, pero le dice a la gente que está al mando de los judíos, le dice a ver al del templo y al tetrarca, al rey Herodes Antipas, le dice a ver, calmen a su gente, que no haya ningún disturbio, porque de lo contrario nosotros vamos a intervenir. Y estos dos capítulos engloban eso, el cómo estas decisiones políticas se tienen que gestar de un modo en el que ninguno de los dos lados se ve afectado. Pero hay una figura central que está tirando por tierra todas las buenas intenciones, entre comillas, buenas intenciones, de los dos gobiernos para mantener la paz en esta época de Chag Pesach Semak, que es la época de Pascua. Y esa figura es Jesús de Nazaret. Jesús llega a Jerusalén con
toda la buena intención, él sabe qué es lo que va a pasar. Se nota inmediatamente de que ya estamos a punto de entrar en un momento en el que Jesús va a estar viendo cosas, va a estar teniendo visiones del futuro. A él le llegan estas revelaciones de que, Pedro, tú vas a hacer esto, tú me vas a negar, tú vas a ser el traidor. Él, al momento de llegar a la ciudad santa, empieza a ver los muros ensangrentados. Llega al templo de Jerusalén y ve cómo todo se va a caer a pedazos, lo van a quemar. Ya está empezando a tener esta sensación de que no nada más le queda poco tiempo, sino que su alma está total y absolutamente atormentada. Y lo que hacen estos dos capítulos de forma muy inteligente es también ponerte momentos, no digamos graciosos, pero de por lo menos apaciguar un poquito el ambiente. Una paz muy tenue y muy frágil ante una tormenta que se avecina en cantidades enormes para todos, para absolutamente todos. Y eso es nada más de lo que está hablando el capítulo número 1. Te está poniendo a prueba a ti como espectador de que, ok, sé lo que ustedes están pensando, espectadores, eso ha de pensar Dallas Jenkins y su gente. Sabemos que todos sabemos lo que va a pasar. Sabemos que Jesús termina aquí, que Judas Iscariote termina acá, y los personajes que se van a reunir en el momento importante. Pero vamos a hacer que la construcción de este viaje valga la pena, aunque ya sepamos el final. Lo dije en la reseña sin spoilers, esta es la historia menos spoileable de la historia. Por lo que pasa, por el fondo. Pero la forma en la que te lo cuentan es lo importante. Si nos ponen a personajes como el padre de Rama, que es el interés amoroso que tenía Tomás, siendo unos momentos muy, muy cruciales en lo que se refiere a la parte contraria a Jesús, porque él entra a la ciudad santa con un grupo de gente cantando o gritando o vitoreando, diciendo muerte a los falsos profetas, que ardan en llamas. ¿Entiendes tú el enojo que todavía trae hacia Jesús, hacia su mensaje, hacia su ministerio y a la gente que está siguiéndolo? ¿Por qué? Porque piensa que el que Rama haya seguido a Jesús la llevó a su muerte. ¿Y a quién culpa más que a todos? A Jesús, pero sobre todo a Tomás, que te revelan en estos dos capítulos que Tomás fue huérfano y que fue a tocarle a la puerta de estos individuos que vendían vino. Entonces tenemos una confirmación de que Rama y Tomás se conocían desde muy niños, por lo cual te asevera aún más que ese pesar, esa culpa que siente Tomás se ha hecho muy grande con el paso de la cuarta a este principio de quinta temporada. Porque yo lo dije, Rama posiblemente sea un personaje inventado, posiblemente sea un personaje que no está escrito en la Biblia, y ya veo a los puristas de la Biblia de no, es que no es posible que hagan un producto así porque se saltan las palabras, esto no es fiel, etcétera, 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 entre muchos bla bla bla. Hay que entender de una vez por todas que estas son adaptaciones audiovisuales. Nunca, nada que se haga, tanto la pantalla grande como la pantalla chica, va a ser 100% fiel a la Biblia. No se puede, no hay modo alguno de transcribir todo palabra por palabra y nada más alguien cambia una palabra y dices, no, esto es herejía, esto es blasfemia, cómo se atreven, esto es dañino para la gente, cómo se atreven a ver eso, esto no es lo que Jesús haría. Ya los estoy viendo, ya los estoy leyendo. Esos son puristas fanáticos que no pueden aceptar nada de lo que se haga audiovisualmente hablando. Y el personaje de Rama podría ser un ejemplo perfecto, pero los creadores de The Chosen son sumamente inteligentes de que este producto le va a llegar a creyentes, a no creyentes y a gentes de todas las religiones, colores y sabores. Dicen, vamos a hacer un personaje que haga que Tomás se convierta en el sujeto dubitativo, quejumbroso, malhumorado que conocemos en la Biblia. Al principio lo vemos sumamente feliz, sumamente cautivador en todo el sentido de la palabra, sí sumamente ordenado, pero es alguien que dices, este no es el Tomás de la Biblia, este es otro. ¿Cómo se atreven a ser infieles a las palabras? Bueno, tenemos el personaje de Rama para eso. Rama fallece en la cuarta temporada a los ojos de todos por asesinato. Y Tomás le dice a Jesús, ¿no puedes revivirla? Y Jesús sabe perfectamente que no puede hacerlo. Pero cuando resucita a Lázaro, Tomás se enoja porque dice, ¿cómo es que a él sí y a mi Rama no? Y ahí empieza el coraje, ahí empieza el resentimiento,
Allí empieza una sensación totalmente distinta de lo que nos presentaron con el Tomás de la temporada 1. Por tanto, terminamos llegando a ver al Tomás que todos conocemos por medio de un personaje pivote, por medio de un personaje trampolín, que sirve para que Tomás dé el salto hacia lo que ya tradicionalmente hemos leído y conocido por las historias, por lo que nos han contado y por cómo esa duda, esa constante motivación de preguntar y preguntar y preguntar que caracteriza a Tomás, aquí lo vemos de una forma mucho más fehaciente. Y por supuesto que no podíamos dejar de lado todo lo que piensan las personas que están en el Sanedrín, la gente que está en la parte más alta de Roma, de toda esta festividad, y obviamente tiene que haber una mediación entre los dos gobiernos, pero esta figura, que es la del hijo de David, que así lo reciben al principio del capítulo número 1, Hosana al hijo de David, termina por causar una incertidumbre terrible entre los dos gobiernos, entre el gobierno hebreo, que está por parte de Herodes Antipas, por parte de Caifás en el templo, y por todo lo que tiene que ver con Roma, sin que Roma se meta directamente, porque a Roma no le importan los problemas que tengan que ver con los israelíes. No les interesan, pero ellos son los que están detrás del velo. Si lo que pasa detrás del velo no se mueve, nadie va a intervenir, pero si algo se mueve adelante y empieza a haber violencia y empieza a haber cosas, dices tú, aquí yo como romano voy a meter mano y tendré que hacer lo que sea necesario para calmar las aguas aquí. Y los capítulos se enfocan también en cómo los discípulos ya están como empezando a escuchar a Jesús con un tono mucho más pesimista, con un tono más apocalíptico, o una especie de sensación generalizada de decir, ¿por qué Jesús está hablando con estas palabras? ¿Qué significa el Padre, sálvame de esta hora, ya no me queda tiempo, ya estamos a punto de terminar nuestro ciclo? Jesús está hablando yo de una forma mucho más directa en lugar de hablar en lenguaje figurado, como lo dice en la escena introductoria. Prepárense, tanto sus almas como su parte física, porque van a tener que defenderse, se van a tener que separar de mi lado, porque a mí ya me llegó la hora. Y hay momentos en los que tanto María Magdalena como Juan empiezan a sentirlo de una forma mucho más fuerte que el resto. El resto de los discípulos está platicando entre ellos en una especie de diálogo constante, porque también por eso es importante de decir, llegamos hasta acá, pero con advertencia de que íbamos a ser bien recibidos por un lado, pero alguien va a estar poniendo una daga en nuestro cuello por el otro. Pero son María Magdalena y Juan los que terminan platicando entre ellos y empiezan a pensar que tal vez Jesús llegó para no salir de Jerusalén. Y me parece muy inteligente porque ya te están empezando a juntar a las figuras que van a estar presentes en la crucifixión. Así que lo que están intentando construir aquí es, aparte de la cuestión política social, una relación entre personajes que van a juntarse en determinado momento a ver cómo ese temor, a ver cómo esa incertidumbre que tenían en el principio de estos capítulos se termina convirtiendo en una realidad. Te dicen, a Jesús yo nunca lo había visto así. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una escena entre Juan y María Magdalena en donde ellos están dialogando, el cómo esas palabras de Jesús terminan por sembrar más dudas que certidumbre en todo el grupo. Y esto nada más pasa el domingo de Ramos y el lunes de la Semana Santa. Estos dos capítulos se enfocan en eso. La llegada del domingo de Ramos, la noche de ese domingo de Ramos y el lunes en el cual Jesús va al templo con su látigo y empieza a decirles de todo a los fariseos, a los escribas, a los vendedores de cosas en el mercado, que es efectivamente el templo de Jerusalén. Y por eso nos presentan a dos personajes que interactúan con los personajes principales. Vemos en el mercado a dos personas que están vendiendo tanto palomas como el intercambio de la parte de la economía. ¿Qué necesitas tú? Pues una cabra. Te voy a vender una paloma. Pero empezamos a conocer a estas dos personas cuáles son sus motivaciones. Mientras uno cobra impuestos de una manera más elevada por la fecha que es y para obtener más dinero, para así él poder alimentar bien a su familia, el otro que llega de una parte de Libia, que te lo empiezan a revelar,
te dice, yo hago esto por trabajo más que por gusto, sino que tengo que alimentar a mi familia. Entonces dices tú, posiblemente aquí había gente con buenas intenciones, pero no sabían el daño que estaban haciendo hacia lo que está en la parte celestial. Entonces, estos dos personajes son los primeros en enfrentarse a Jesús. Y digo entre comillas enfrentarse porque no tuvieron ni voz ni voto en lo que terminó sucediendo. Estos dos capítulos también nos permiten ver el qué hacen los personajes en estos días en particular. No nada más vamos a llegar y aparecer en la última cena. Llegamos al Domingo de Ramos y nos vamos a sentar a la mesa la noche del Jueves Santo. No, vamos a ver todo lo que ocurre del Domingo de Ramos al Jueves Santo. Pasan las horas en los días, son 24 horas, así que pudieron haber pasado N número de cosas, se pudieron haber encontrado a N número de gente. Y los capítulos te lo ejemplifican de una manera en la que tú piensas, de una forma en la que tú digas como espectador, ok, son varios días de distancia. Entre el Domingo de Ramos, la llegada con las palmas y demás, hasta el Domingo de Resurrección. Son muchos días. Tan solo la temporada 6 se va a enfocar en la crucifixión, única y exclusivamente. Y la temporada 7 en la resurrección. No sé cómo vaya a terminar esta temporada, porque no tendremos chance de ver el resto de los episodios en el cine, o por lo menos hasta plataforma, hasta dentro de un mes y medio o 2. Pero si nos van a introducir esto de esta forma, quiere decir que el resto de los capítulos va a ser con mayor vehemencia, mucho más estresantes, mucho más dolorosos. Imagino, no sé, a este Jesús decir, no voy a poder ni dormir tranquilo, caray, si uno de repente no duerme porque tiene que ver al jefe a la semana, al día siguiente, porque piensa que lo va a despedir. No quiero pensar cómo dormía Jesús el domingo, el lunes, el martes, a sabiendas de lo que le iban a hacer el viernes. Debe ser un tormento total y absolutamente terrible. Y a nivel interpretativo, Jonathan Roumie cumple con creces. Cumple con creces. Hay una escena en particular aquí que permite esa paz leve y muy frágil, como dije hace un rato, sobre la tormenta que se avecina. Jesús deja a sus discípulos en la casa de una amiga del personaje de Juana, quien estaba dentro de todo lo que era el palacio de Herodes y demás, pero que ella siempre fue una seguidora de Jesús, o por lo menos que creía en su mensaje. A este personaje lo hemos visto desde que Jesús habló con las multitudes, desde la repartición de los panes, desde ahí. Entonces, ella fue quien estuvo cercana a Juan el Bautista, y ahora es ella la que, mediante a sus influencias, pudo conseguir una casa para que los discípulos pasaran la Pascua. Y esa casa va a ser, efectivamente, en donde posiblemente veamos el lugar de la última cena. Pero lo que sí nos están planteando aquí también es que Jesús va a vivir esto de una forma muy particular, muy particular. Posiblemente esté separado de los discípulos a sabiendas de lo que va a pasar ahí en todo lo que tiene que ver del jueves al Viernes Santo. Y hay una escena aquí que a mí particularmente me pareció fantástica. Jesús va caminando por la noche y se encuentra alegría porque alguien se está casando. Hay dos personas, dos jóvenes que van a contraer matrimonio. Jesús entra, pregunta qué está pasando y lo terminan invitando a unirse a la fiesta, a bailar, a cantar, a reír, y de repente dicen, Hosana al Hijo de David, y todos terminan viendo a quién tienen delante. Y Jesús termina casando, les termina dando la bendición a estas dos personas. Y el ambiente cambia, un tono mucho más solemne, mucho más de que tienen enfrente a la figura del Hijo de David. Entonces dices, momentos como este se agradecen porque terminamos entendiendo que habrá algunas personas que crean en el mensaje, pero el resto no, el resto no. ¿Cuántos de los individuos que estaban recibiendo con palmas a Jesús no serán los mismos que le estén aventando piedras, le estén escupiendo, diciendo de cosas el viernes? A ver cómo lo abordan. Pero de lo que sí estoy seguro es de que el final de estos dos capítulos te deja con la boca abierta, por la forma en la que está todo esto planteado. El primer episodio termina
con Jesús, sacando esas cuerdas que había regalado su padre de niño y que después él terminó guardando en una caja, y que posteriormente en la 4ª temporada vemos cómo esas cuerdas terminan siendo de suma importancia. Resulta que va a utilizarlas para construir su látigo, que va él a implementar en el templo al día siguiente. El primer capítulo es el Domingo de Ramos, tal cual. Todos ya están dormidos cuando Jesús está cortando, está ordenando, está atando todo lo que se va a llevar al templo al día siguiente, el lunes de la Semana Santa. Y ese es el capítulo número 2. Y volvemos a empezar con una pequeña escena de la última cena, en el que Pedro le dice a Jesús que va a morir por él, como bien ya sabemos de toda la historia, y le va a aplicar la de: ¿tú estás seguro de que vas a morir por mí? Bueno, pues yo te digo aquí en este momento que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y está hablando del sacrificio que se tiene que hacer y de que no hay amor más grande de aquel que da la vida por sus amigos. Y Pedro dice: ¿tenemos eso que hacer nosotros? Eso es lo que yo voy a hacer, dice Jesús. Y empieza el episodio. Y vemos de nueva cuenta toda la importancia de la economía, del mercado, de cuánta gente hay en Jerusalén, cuántas personas van a celebrar esta festividad, a la cual, repito, han llamado el Chag Pesach Semach, o te están diciendo Felices Pascuas. El Pesaj es esta celebración de todo lo que conmemora, como dije hace un rato, lo de la liberación del Éxodo, lo de los 40 años en el desierto y demás, por todo lo que se supone que pasó con Moisés y los israelíes cuando salieron de Egipto. Es la conmemoración de esa fecha. Y acá terminamos viendo también lo que pasa detrás de cámaras con los líderes, con todo lo que sucede con la Pascua para que no haya ningún disturbio, sumado a la figura de Jesús, que es perfectamente una figura que podría causar problemas si se le revela o al templo o a los romanos. Y ahí es cuando se tienen que agarrar los pantalones, porque dicen: o a este lo eliminamos o nos puede causar problemas a todos. Y lo que platica Caifás con Herodes Antipas en una conversación que dura fácilmente 7 minutos, de 7 a 10 minutos, es deliciosa esa conversación, deliciosa. Porque están hablando de: oye, tú mataste a Juan Bautista, te lo dijo tu mujer, y no tuviste ningún problema con la gente que está ni en el templo ni con romanos, tú lo ejecutaste. ¿Por qué yo, Caifás, no puedo hacer eso con Jesús? ¿Por qué no tengo yo la autoridad que tú sí? Y terminan teniendo una conversación de lo que está pasando en Jerusalén, lo que significa la Pascua, lo que está ocurriendo a nivel económico, político, social. Dices: qué buen guión, qué guión tan más cuidado. Y dices tú: es que esto pudo haber sucedido, no sabemos qué estaban pensando ni Caifás, ni los discípulos, ni el rey Herodes, ni Pilato en esos días de transcurso del domingo al jueves. Porque pudo haber pasado de todo. Jesús pudo haber ido a comprar una manzana al mercado y no te lo dice la Biblia, pero perfectamente pudo haber ocurrido. Y aquí te están poniendo esa posibilidad. Pero este segundo capítulo también tiene que ver con todo lo que está detrás del sufrimiento de la familia de Rama, así como de Tomás. Vemos de nueva cuenta al personaje de Rama, pero en un flashback, con la madre, con un personaje que se llama Noemí, que al final terminamos viendo en la Pascua, en Jerusalén, encontrándose con Tomás. ¿Por qué? Porque si su esposo fue a Jerusalén, también ella tiene que ir. Así que tienen una especie de odio y animadversión por lo que significa Jesús y por lo que él ha hecho. Y tienen delante a Tomás, que es el hombre que amó a su hija y que su hija amó. El resentimiento que tiene el papá es ejecutado de una forma muy distinta al de la madre. Mientras el papá amenaza y está a punto de golpear a Tomás, le dice: te prometo que va a ser la última cena de tu maestro. Si mi hija fue la que pagó el precio de tu maestro, ahora él será el siguiente. Y mientras tanto,
Tomás, con un respeto enorme, le dice a la madre de Rama: yo tengo culpa, tengo un dolor enorme, a veces no entiendo ni lo que Jesús me quiere pedir, pero yo amaba a su hija, ella me amaba a mí, pero también amaba a Jesús. Y ella creía mucho en lo que él hacía. Y la madre, con un dolor muy visible y un montón de aplausos para la gente que decidió que estas escenas se llevaran a cabo, porque te dan más bagaje de personaje. Dice: ¿sabes lo que quiero odiarte, Tomás? Tengo tantas ganas de odiarte, pero no puedo, porque sé que mi hija era alguien muy inteligente, y ella te escogió a ti. Y es ahí cuando se gesta la escena final del episodio, y particularmente de la parte 1, que tendremos nosotros el chance de ver en las pantallas de cine. Jesús, con su látigo, va y se planta al mercado, va y se planta junto a este millón de personas que hay ahí, y empieza a repartir latigazo tras latigazo a todos los negocios que venden animales y que están comerciando en la casa del Padre, en el templo. Y se le queda viendo con una mirada a Caifás, y cruzan miradas, y los discípulos están que ya no saben ni qué hacer. Dicen: se volvió completamente loco, quemó los negocios estos, los destruyó con el látigo, está empezando a tirar todas las mesas. Y ahí es cuando Caifás piensa: muy bien, esto es lo que necesitábamos, esto. Si necesitábamos nosotros algo que pusiera a temblar los cimientos de lo que tanto queremos construir, es esto. Y el capítulo termina con Judas diciendo: ¿pero qué has hecho? Y Judas no tiene tanta participación en este par de capítulos, ¿eh? No lo tiene. Pero con esa simple frase del ¿qué has hecho?, ya empezamos a pensar, seguramente, con esa posibilidad de ver a un Judas mucho más frío, mucho más distante, como bien sabemos que termina ocurriendo con su personaje al final, porque ya lo dije, sabemos qué sucede, pero el cómo lo van a abordar es lo importante. Y quiero ver cómo van a distribuir la relación de Judas con el resto de los discípulos en estos 4 días que restan, así como de Judas con el propio Jesús. ¿Cuánta distancia va a haber? ¿Qué es lo que va a provocar que la gota se derrame del vaso? Habrá que verlo en los episodios siguientes, pero de ellos hablaré hasta dentro de un mes y pico, cuando tengamos la oportunidad de ver el resto de la temporada. Voy a hablar de la parte 2 en un video aparte, y de la parte 3 en un video aparte, y de la temporada entera, así como pudieron adivinar, en un video aparte. No voy a aplicar la de termino de ver episodios 1 y 2 y grabo el video de la temporada, no. Vamos a hacer, como Dios manda, los videos correspondientes a parte 1, parte 2 y parte 3. Y ojalá que hubieran decidido transmitir estos episodios en los cines, el resto, para tener una Semana Santa llena de este tipo de contenido. The Chosen seguramente se va a adentrar a un territorio mucho más lúgubre, pesado, triste y melancólico, por todo lo que sabemos que pasa, pero de lo que sí estoy también seguro es que, aunque sepamos qué es lo que va a ocurrir en términos generales, va a haber una que otra sorpresa por ahí. Estoy segurísimo, pero segurísimo que va a haber una sorpresa por ahí. Y ojalá tengamos el chance de verlo muy pronto en las plataformas tanto de Chosen como Netflix, como Prime Video, cuando podamos ver la temporada 5 al completo. Esto es lo que yo puedo decir con spoilers de los episodios 1 y 2 de la parte 1 de la 5ª temporada de The Chosen. La última cena, el principio del fin de The Chosen, que tendrá 7 temporadas en total, y si todo va bien, para dentro de 2 años estaremos ante el fin de la serie. Pero esto es el principio del fin. Si les gustó este par de episodios, ¿qué es lo que opinan? Quiero leer su opinión en los comentarios. Si les gusta este contenido, suscríbanse al canal, compartan con su gente, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y sobre todo, estén al pendiente de lo que se haga en este espacio. Ángel Garmendia con todos ustedes. Espero que estén todos muy pero que muy bien. Shalom, shalom y Hosana al Hijo de David.